Entre las múltiples cosas que Dios nos ha llamado a administrar, yo creo que una de las cosas que son fundamentales, importantísimas y que no podemos pasar de lado o de largo, es que el Señor nos ha puesto como administradores para precisamente administrar la presencia y la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Yo creo que lo más grandioso y lo más poderoso que tenemos en nuestra vida para administrar es el Espíritu Santo. Y como el Señor mismo nos lo puso vamos a decirlo así, a nuestra disposición para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros, ¿sí? Muchas veces queremos que Dios obre y se mueva a través de maneras directas y de allá hacia allá, pero lo cierto es que la manera más efectiva en la que el Espíritu Santo se puede mover y la manera más efectiva en la que podemos ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo es a través de nosotros, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo me fue dado a mí, te fue dado a ti, nos fue dado a cada uno de nosotros como parte de la iglesia del Señor para que a través de nosotros se mueva y fluya a las demás personas. Es decir, nosotros somos, como decirlo de esta manera, fuimos llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se imaginan un garrafón de agua, ¿sí? ¿Cuántos usan garrafón de agua en su casa ya? ¿Alguien todavía no usa garrafón de agua? Levanten la mano. ¿Quién no usa garrafón de agua? ¿Sí? Yo la verdad no tomo agua de garrafón, yo tomo agua de la llave. La que toma el agua de garrafón es mi esposa y si no hay agua de garrafón prefiero no tomar agua, pero yo tomo agua de la llave, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que nos podemos imaginar los garrafones de agua y ustedes saben, bueno, los garrafones vienen llenos y entonces de alguna manera tenemos un dispensador, de alguna manera pudiéramos llamarlo también un dosificador, ¿sí? Entonces ya sea que tú le pongas una bombita a través del cual sale el agua, o que pues si uno está muy machín, ¿verdad? Pues lo carga y ya le sirve y lo vuelve a bajar, ¿verdad? Diferentes formas a través de las cuales uno pues dosifica, dispensa el agua. Bueno, de la misma manera entonces tú y yo fuimos llenos del Espíritu Santo porque lo que el Señor espera y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos esos dispensadores, nosotros seamos esos dosificadores del Espíritu Santo. La Biblia dice que se nos fue dado, o dicho de otra manera, no se nos fue dado el Espíritu Santo por medida, es decir, se nos dio y se nos dio completo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nos llena y nos llena hasta reventar. Y el mismo salmista, el mismo salmo nos dice que unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces fuimos llenos y todavía al punto de rebosar, pero somos nosotros entonces los dispensadores, somos nosotros los dosificadores, somos nosotros los que tenemos que abrir la llave de nuestro propio ser para que fluya a las demás personas, ¿sí? Y eso no nos quita de que oremos y bendigamos y Señor muévete y obra, pero lo cierto es que después de que oremos y después de que declaremos cosas, tenemos que ser nosotros los medios a través de los cuales el Espíritu Santo fluye y se mueve, ¿sí? Entonces por eso podemos decir claramente que nosotros somos mayordomos, ¿sí? Nosotros somos administradores del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces tenemos que entender cómo funciona esta parte. Y quiero llevarlos a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver algunas citas del libro de Hechos, porque lógicamente estuvimos leyendo el libro de Hechos en este mes de junio, lo seguimos leyendo y hay algunas citas que me llamaron mucho la atención. Y empezamos con los versículos conocidos, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, y dice de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos después de haber estado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio, después de haberlo visto como el Espíritu Santo les habló del reino de los cielos, les habló de arrepentimiento, vieron sanidades, vieron milagros, vieron prodigios. El propósito de Jesucristo era anunciarles el evangelio del reino de los cielos. Y cuando ya el Señor Jesucristo está a punto de ascender al Padre, él levanta la mano uno de ellos: Señor, 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 una pregunta. Imagínense una pregunta ya cuando el Señor está así como que
Y como que lo detienen, Señor, una pregunta. Yo me imagino al Señor Jesucristo, aunque Él lo sabe todo, pero pensando, ay, esto me van a preguntar alguna cosa más importante de la que están preguntando. Pero terminan preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué están diciendo o qué están queriendo decir con esta pregunta? Ellos siguen teniendo en su cabeza, ellos siguen teniendo en su mente el hecho de que esperaban a un Salvador glorioso, o a un Salvador terrenal, a un Salvador que los liberara del imperio romano en este caso, ¿sí? A un libertador y que les diera la libertad como pueblo de Israel, ¿sí? Después de que vieron a Cristo Jesús haciendo todo lo que hizo, siguen levantando la mano y dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están demostrando que están viendo las cosas de una manera muy natural. Están demostrando que están viendo las cosas de una manera muy diferente a las que Jesús les habló. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y sin embargo ellos terminaron preguntando, Señor, ¿el reino de Israel en este tiempo? Jesús no sé si haría alguna expresión extraña, ¿sí? De las que nosotros hacemos, como que, ay, ¿qué les pasa? ¿Verdad? O sea, no entienden. ¿Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Pero vemos entonces la respuesta y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús les está diciendo, a ustedes no les importa eso. A ustedes no les importe si va a haber restauración al pueblo de Israel o no. A ustedes lo que les tiene que importar y de lo que les he estado hablando en estos últimos tiempos es acerca del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dicen, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Olvídense de los asuntos terrenales, olvídense de las cosas naturales, pero enfóquense en el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder, ¿sí? Ustedes van a recibir poder sobre sus vidas, el Espíritu Santo, y enfóquense en que cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, entonces ustedes me sean testigos. Entonces ustedes sean realmente esas personas que dosifiquen, dispensen el Espíritu Santo. Ustedes se les va a dar este poder, la misma persona de Dios en el Espíritu Santo, para que ustedes lo administren sobre otros, ¿sí? Olvídense de las cosas naturales y enfóquense en las cosas del Espíritu, en las cosas que vienen del cielo, en las cosas que vienen de arriba. Y entonces esa fue la última palabra que Jesús les dice a los discípulos, y entonces ahora sí asciende al Padre. Perfecto. Entonces cuando Jesús está ascendiendo al Padre, dice la palabra, sigue diciendo en el capítulo 1 que se quedaron viendo hacia arriba, y no sé qué tanto tiempo se quedarían viendo, si pasarían algunos minutos o algunas horas, ¿sí? Pero entonces vienen los ángeles y le dicen, hey, ¿qué están ustedes mirando al cielo? Vamos a jalar, atiendan lo que el Señor les dijo. Vayan al aposento alto y métanse a orar, ¿sí? Y entonces es cuando se mueven, se van al aposento alto y se ponen a orar. Están orando por 10 días, ¿sí? El Señor Jesucristo estuvo con ellos por 40 días después de que resucitó. 10 días más en los que ellos estuvieron orando, y entonces 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó, viene el Espíritu Santo, específicamente y precisamente en el llamado día del Pentecostés, una fiesta nacional para el pueblo judío. En el llamado día del Pentecostés entonces viene el Espíritu Santo, y vamos a esta palabra ahora en Hechos capítulo 2 versículo 4 y versículos 7 y 8. Hechos capítulo 2 versículo 4, 7 y 8. Lo voy a leer yo en la traducción en lenguaje actual. Ustedes síganlo en la versión que ustedes lo tengan. Hechos 2, 4, 7 y 8. ¿Ya están listos? Sí, dice de esta manera: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Si se fijan, el Señor les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Bueno, el versículo 4 dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo les dijo al pie de la letra. Dice, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Claramente en esta traducción habla de que son otros idiomas, ¿sí? Dice, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Y dice, estaban tan admirados
que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Sí, entonces en estos tres versículos 4, 7 y 8 vemos primeramente lo que les digo, que se cumplió lo que el Señor Jesucristo les dijo. Sí, recibieron el poder y entonces inmediatamente empezaron a ser testigos, empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les indicaba, ¿sí? Y hablaban en otros idiomas específicamente porque en ese momento, como lo dice la palabra, había diferentes personas o había personas de diferentes ciudades, de diferentes pueblos, de diferentes naciones que hablaban también otros idiomas, ¿sí? Y entonces por eso es que recibían esta palabra y recibían este mensaje, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se cumple lo que el Señor Jesús les está diciendo, ¿ok? Ahora, vemos aquí entonces que los discípulos o los apóstoles junto con los demás, dice que había 120 en el aposento alto, estas personas entonces cuando recibieron el Espíritu Santo inmediatamente lo empezaron a dosificar, lo empezaron a dispensar, a compartir, a repartir a los demás, ¿sí? Ese es el propósito por el cual se nos ha dado el Espíritu Santo, que nosotros administremos su presencia y que sea a través de nosotros que la presencia de Dios pueda llegar a otras personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo empezó a ser dosificado y dispensado a las personas? Bueno, cuando los apóstoles o los discípulos empezaron a hablar en diferentes idiomas según el idioma que hablaban las personas que estaban en ese lugar, ¿sí? Y así era dispensado. La gente los escuchaba hablar en su propia lengua, en su propio idioma, las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces, si para algo se me dio el Espíritu Santo, es para que nosotros compartamos, ¿sí? Acerca de Dios, acerca de su reino a otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para eso se nos fue dado principalmente el Espíritu Santo, para que seamos testigos, como lo dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos en primer lugar, se les dio el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, ¿ok? Pero después vamos a una cita más y quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 4 al 8. Hechos capítulo 3, versículo 4 al 8. Y entonces llegamos a la cita de Pedro y de Juan, ¿sí? En donde está ahí un hombre enfermo en la puerta de la hermosa. Y vamos directo a los versículos que nos importan, 4 al 8. Dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Sí, les está pidiendo limosna esta persona que está a la entrada de la puerta de la hermosa, que siempre que yo leo esta cita se me hace como que muy paradójico, muy extraño, ¿verdad? El que como una persona decida ir a un lugar de reunión para provocar lástima, compasión o lo que queramos pensar, para pedir dinero. O sea, a un lugar de reunión de gente que conoce de Dios, que vaya para pedir dinero en lugar de ir a un lugar de reunión para pedir ser sanado, ¿sí? Muchas veces esas cosas que están en la cabeza de las personas no las entendemos. A veces la gente tiene problemas más profundos que pueden tener una solución poderosa de Dios y nos quedamos solamente en la superficie. Entonces esta persona le extendió la mano a Pedro y a Juan para pedirles limosna, y entonces Pedro y Juan, o Pedro diciendo, le dice: a ver, míranos, mírame a los ojos, no veas mi mano porque acá no tengo nada, ¿ok? De acá de la bolsa no te voy a dar nada, mírame a los ojos, ¿sí? Y entonces cuando le dice míranos, entonces es que vemos esta palabra. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Todavía esperaba recibir como algo, una especie de limosna. Sin embargo, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, ¿sí? Y cuando Pedro está diciendo no tengo plata
ni oro, como que se le empiezan a bajar las pilas y como que bueno, pues no sé qué más me van a decir estos, ¿verdad? Y como que a lo mejor empezó a quitar un poquito la atención de lo que Pedro estaba diciendo, pero cuando dicen, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, ellos le dijeron, bueno, nosotros no te venimos a dar oro ni plata, no te venimos a dar una ofrendita, no te venimos a dar algo para que salgas el día de hoy, o para que te vayas y te compres un lonche o una coca o unas papas y que mañana vuelvas a estar aquí, o en la siguiente reunión vuelvas a estar otra vez a la puerta de la entrada de la puerta de la hermosa y vuelvas a pedir limosna. Te vamos a dar algo que te va a transformar completamente, ¿sí? Entonces, para eso se les fue dado el Espíritu Santo, o para eso se nos fue dado el Espíritu Santo, no solamente para cambiar situaciones momentáneas, o como lo diríamos de otra manera, no solamente para dar a la gente mejoralitos. Tú y yo no estamos aquí para recibir mejoralitos de Dios. Sí, tú y yo no estamos aquí para que medio me dé paz, medio me sane, medio me ayude, medio me saque adelante en una situación. Ay, nomás para salir al día. No, estamos aquí porque primero Dios tiene el poder para hacer una obra completa de transformación en nuestras vidas. Sí. Y nosotros entonces se nos fue dado el Espíritu Santo para que nosotros tampoco estemos dando mejoralitos a la gente que busca de Dios, sino que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo para provocar grandes cambios y grandes transformaciones en las vidas de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces se nos fue dado el Espíritu Santo con un gran propósito. Este hombre fue levantado y de no sé qué tanto tiempo habría estado a la puerta de ese lugar. Sí, a la puerta de la hermosa, no sé qué tanto tiempo, si meses o años, era ya su lugar de donde pedía limosna. Como vemos a mucha gente que ya te los encuentras en tal crucero y pasas el día que pases, esa persona está ahí, y vas a otro lugar y ves a otra persona en tal crucero o en tal esquina o en tal lugar, y hay mucha gente que así se la pasa por años. ¿Conocen a gente así? Sí, pero les digo, lo más paradójico es que afuera de un lugar donde se reunían para buscar de Dios, esté una persona pidiendo limosna en lugar de pedir su completa restauración física. ¿Sí? ¿No creen que es algo ilógico? Entonces, lo digo una vez más, si nosotros venimos aquí pensando que Dios solamente haga transformaciones a medias, o que el Señor haga transformaciones, o que, les decía, que nos dé solamente mejoralitos, ahí nomás para pasar el día, ahí nomás para medio vivir, estamos realmente desperdiciando el gran poder de Dios que está dispuesto para nosotros. ¿Sí? Si yo no alcanzo a comprender que la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo que se me fue dado es para hacer transformaciones completas, entonces estoy desperdiciando esto que es lo más maravilloso que tenemos, su presencia en nuestras vidas. Amén. Si vamos a creer por algo, cree por lo mayor. Si vas a creer por algo, cree por lo más grande. Amén. ¿Sí? No, ay, es que, no sé, si hablamos de cosas materiales, porque a lo mejor, pues es lo que más podemos visualizar, ¿sí? Pero, ay, pues nomás una casita, bueno, pues cree por lo mejor y por lo más grande, por decir algo que podamos visualizar. Pero hay otras cosas, a lo mejor, pues nomás para pasarla la paz hoy, Señor, nomás poder dormir bien hoy, ya mañana a ver cómo me va. No, una paz completa, como lo dice la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no da. Sí, esa es la paz que Dios nos da. Sí, entonces si vamos a pedir algo y si vamos a creer por algo, que sea lo mejor, que sea lo más grande para nuestras vidas. A este hombre se le dio algo que ni siquiera había pensado que iba a suceder en su vida, y es levantado. Dice la palabra, según lo que estamos leyendo, dice que se le afirmaron los pies y los tobillos, y empezó a saltar, empezó a andar, empezó a saltar y empezó a alabar a Dios. Creo que esto es de las cosas que se producen en la vida de una persona cuando recibe, ¿sí? Las grandes cosas que vienen de Dios para su vida. La última cosa que hizo, o que dice la palabra que hizo, fue que estaba alabando a Dios. ¿Sí?
Cuando el Espíritu Santo hace una obra completa en nuestras vidas, lo que produce es eso, alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando entonces de que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le dieron a esta persona su sanidad porque estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Abrieron la llave del Espíritu Santo. Míranos, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Fluyó el Espíritu Santo y este hombre fue sanado. Amén. Vemos a este hombre recibiendo su sanidad. Ahora vamos a esta última cita. Vemos en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Ya sucedieron varias cosas ya para el capítulo 4 de Hechos. Ya se sanó esta persona, ya se convirtieron 3,000, ya se convirtieron 5,000, ya empezaron a hacer un alboroto los discípulos, los apóstoles, Pedro y Juan, sí, ya empezó a haber un movimiento, ya empezaron ahí a molestar a los líderes religiosos, a las autoridades de ese tiempo, y entonces llegamos a esta cita, Hechos 4, 29 y 30, y lo leo yo una vez más en la traducción en lenguaje actual. Después de que está habiendo todo un alboroto y que empiezan a incomodar a las diferentes autoridades religiosas y de gobierno, entonces pues empiezan a recibir amenazas. Dice, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ya empiezan a venir amenazas porque están viendo que los primeros discípulos están realmente siendo dispensadores, están dispensando el Espíritu Santo, está llegando a más personas, a más personas, a más personas, a más personas, y entonces los quieren aplacar. Y para ello los empiezan a amenazar. Y estos hombres dicen, están orando y dicen, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Y dicen, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Esa es la primera cosa que piden. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Después dicen, ayúdanos a sanar a los enfermos. Dicen, y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Sí, a pesar de las amenazas, a pesar de que están incomodando a la gente y estos que no creen en Cristo, porque fueron de los mismos que lo crucificaron y lo mataron, sin embargo, cuando oran, siguen diciendo en general, ayúdanos a seguir dispensando tu presencia, para que a través de dispensar tu presencia, el Espíritu Santo, la gente sea sanada, que haya milagros, que haya maravillas, que no tengamos miedo de hablar de ti ante nadie, ¿sí? Y entonces creo que esta oración que están haciendo los discípulos ante esas amenazas son de las oraciones que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Como dispensadores, como mayordomos del Espíritu Santo, como quienes administramos y repartimos el Espíritu Santo que se nos fue dado, tenemos que orar de esta manera. No nos podemos quedar de brazos cruzados, no nos podemos quedar pues todo el tiempo a lo que otros nos digan, ¿sí? Sino tenemos nosotros que pedir la dirección de Dios para que podamos ser realmente luz, para que podamos ser sal y que podamos seguir llevando a cabo la obra que se nos encomendó. Amén. Tenemos una encomienda, tenemos una misión, tenemos una gran comisión y no podemos nosotros cruzarnos de brazos porque pues hay contingencia. Y ya tenemos 3 meses de contingencia y un poquito más de 3 meses y no sabemos ni para cuándo. El día lunes estuve en una invitación que nos hizo el alcalde para inaugurar un DIF aquí en Pueblo Nuevo y me acerco con él porque teníamos un programa de llegar a las familias de todas las colonias del municipio, sobre todo las colonias de bajos recursos, y me acerco con él y me dice, ay Luis, pues teníamos este gran programa que era muy bueno, pero ahora con la contingencia prácticamente es casi imposible que aún todo el próximo año 2021 podamos tener reuniones masivas como municipio, ¿sí? Y entonces dices, ay caray, pues era una manera en la que como iglesia íbamos a llegar a muchísima gente, ¿sí? Sin embargo, entonces ni siquiera eso nos puede detener. Tenemos que seguirle pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé dirección para que podamos seguir siendo de impacto y que como uno solo iglesia
los que estamos aquí, los que estamos en la transmisión, como uno solo, podamos realmente seguirle pidiendo dirección a Dios para que sea que haya una amenaza, sea que haya una contingencia, sea que haya, no sé, ustedes saben lo que se habla del 2020 y se han hecho los recuentos. Empezamos con no sé qué tantas cosas que el día en el que las mujeres hicieron un paro nacional, o no sé si fue mundial, ¿verdad? Y luego que se vino la cuarentena, y luego que se vinieron las abejas, y ahorita que se viene el polvo del Sahara, y luego dicen, ya vamos a entrar a julio, ya no sabe uno ni qué va a venir, y hay quienes ponen en el Cerro de la Silla una nave de ovnis, y dicen, ya van a venir ovnis, y ya no se sabe, ¿verdad? O sea, es como decir, nos está lloviendo sobre mojado, ¿sí? Es como decir, ya no ve uno ¿cómo dicen? Lo duro sino lo tupido, ¿sí? Sin embargo, sea lo que sea que esté pasando y lo que estemos enfrentando como seres humanos, pero sobre todo la iglesia, tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, danos sabiduría y ayúdanos, Señor, para poder seguir haciendo la obra para la cual tú nos llamaste, y ayúdanos para que tu presencia, el Espíritu Santo que ha sido depositado sobre nosotros, no se quede aquí a todas nuestras vidas. Yo no sé si les ha pasado que de pronto cuando no usas una llave, sobre todo del tipo de dispensador, de pronto se llena de sarro y luego le quieres abrir como que ya batallas, ¿sí? Y a lo mejor nosotros decimos, pues nomás que pase la contingencia, y nomás que pase el polvo del Sahara, y nomás que pase las abejas de quién sabe dónde, y nomás que pasen los ovnis, y nomás que pase no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Ahora están diciendo que los mayas hicieron malos cálculos y que no era el 2012, que era el 2020, y que en el 2020 por eso nos está pasando todo eso, porque nomás se retrasaron 8 años y que era el 2020 el año de las catástrofes, ¿sí? No importa lo que sea, tenemos que decir y orar. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien tú elegiste. Somos una iglesia y yo doy gracias a Dios porque creo que los que estamos aquí el día de hoy somos gente que amamos a Dios. Amén. Y somos gente que tenemos un compromiso con el Señor, ¿sí? Y que no estamos aquí en jueves ante una recién levantada prohibición de reunirnos, y que estamos aquí deseando buscar del Señor, y eso habla de que tenemos un deseo de buscar más de Dios y de pedir su dirección para nuestras vidas. Bueno, yo quiero pedirles a los que estamos aquí, vamos a orar juntos, iglesia. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos solamente a la defensiva y pues esperando a ver qué pasa, sino tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y creer que aún este tiempo de contingencia, este tiempo de adversidad, este tiempo de crisis debe de ser un tiempo en el cual nosotros como iglesia somos llamados a levantarnos, y a lo mejor ahorita no tenemos las respuestas, pero necesitamos orar por eso mismo, para que sea el Señor quien nos diga qué hacer, cómo movernos, porque tenemos esta llenura del Espíritu Santo y no podemos dejar cerrada la llave. La llave se tiene que abrir, tenemos que dispensar y bendecir y llegar a más personas y seguir creyendo que si aún con el 30%, el 20%, el 50% de capacidad de los templos, si eso sobrepasa, bueno, puede creer, hacemos una reunión más y una reunión más y una reunión más, pero el llamado es a que la gente conozca de nuestro Señor Jesucristo. Amén.